El libro del Génesis, capítulo 40, dice la bendita palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Estamos en el libro del Génesis, capítulo 40, verso 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mi mano, en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Libro del Génesis, capítulo 40, versículo 1 al versículo 23. Buenas noches, tengan ustedes bienvenidos sean en esta hora de la noche de hoy lunes 6 de junio del año 2022 a este espacio Escuela Bíblica en Casa. Estamos estudiando el libro del Génesis, el Berichí del hebreo, y estamos ya por el capítulo 40 hablando de la vida de José. Sin embargo, en vez de avanzar aquí en el curso de nuevos acontecimientos en la vida de la historia de José, este capítulo más bien pareciera que aminora de alguna manera el ritmo de la acción
y el movimiento acerca de la historia de José, y más bien se detiene en un lugar concreto, es decir, un lugar específico. ¿Cuál es el lugar donde se detiene este capítulo 40 y los sucesos que se dan en la vida de José? En lugar de seguir con los avances de su historia, pues la cárcel donde se encontraba José. Dice el versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. ¿Por qué estaba preso allí? Bueno, recordemos que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto, y allí fue vendido en casa de Potifar, y Potifar lo llevó a su casa, y allí pues la esposa de Potifar sí, comenzó a presionar a José, y al punto de que José pues dijo: no pecaré contra mi Dios haciendo este mal a mi amo Potifar. Así que estos eventos le dio allí que lo hubiesen calumniado, le hubiesen con una sarta de mentiras de parte de la esposa, y hubiese Potifar puesto a José en la cárcel. Ahora José estando allí, pues vemos que el Señor dice que todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba en su mano. Parecía el rey Midas de los cuentos de Walt Disney. Así que vemos que José está en la cárcel también, pero también está tiene también un grado de autoridad allí. Y hay dos presos que están allí también, como el copero y el panadero, que son dos oficiales de la casa del rey, de Faraón. Y pues la Biblia no nos dice por qué los metieron allá. Lo cierto es que tuvieron un sueño cada uno, y José pues les interpreta el sueño. Aquí vemos a José, y está en esa prisión por la ingratitud del mismo copero. Es decir, José le interpreta el sueño al copero, pero José le dice: acuérdate de mí cuando estés allá restaurado otra vez a su oficio, y para que me saquen de este lugar. Pero al hombre se le olvidó el encargo de José. Así que por la ingratitud, digámoslo así, del copero, ante esa incertidumbre que podría implicar esta situación de estar allí en la cárcel y tener ese sueño, pues lo cierto es que todo esto forma parte, digámoslo así, del plan de Dios. A veces hay cosas que no se entienden, no se comprenden, pero lo cierto es que a pesar de este olvido, digámoslo así, del jefe de los coperos, de no recomendar a José, de no hablar a favor de José cuando estaba allí ya libre y restituido a su puesto, pues todo eso, detrás de todo eso, pues hay que entender que ahí está la mano del Señor. Es decir, no fue casualidad, sino más bien fue una diosidencia de que a este copero se le hubiese olvidado el encargo de José, porque tendría que seguirse dando cumplimiento al plan de Dios. Ya bien hemos dicho en otros momentos que Dios tiene una agenda, tiene un plan, tiene un programa, y Dios no va a cambiar ese programa, hermano querido, por causa nuestra. A pesar de nosotros y lo que somos, hermano, Dios no va a cambiar su programa. Él tiene un programa estipulado y lo cumplirá, porque lo cumplirá. Dice la Escritura: el que comenzó en nosotros la buena obra la cumplirá, la completará sí o sí. Hermano, el Señor nos echó el ojo, ya no hay escapatoria, más reversa tiene un avión. Así que, hermano, pues aquí en medio de todo, no, pues este copero, porque se le olvidó el encargo de José, de que lo recomendara para que también sacaran a José de la cárcel. Este olvido estaba prácticamente también dentro del propósito de Dios. Era necesario también. Lo cierto es que todo esto forma parte de eso, del cumplimiento del plan y del propósito de Dios para la vida de José, pues lo cual vamos a estar comprobando durante este capítulo 40. Así que en el capítulo 37, pues comenzamos una comparación entre José y el Señor Jesucristo, sin querer decir que José no era tipo de Cristo. Ya hemos hecho esa claridad. Hay muchos similes, hay muchos parecidos, hay muchos paralelos
entre la vida de José y la vida de Cristo, pero una vez más, sin querer decir que José hubiese sido tipo de Cristo, no era tipo de Cristo, a pesar de ese paralelismo que había ahí, que comenzamos en el capítulo 37. Ahora que nos encontramos en el pleno desarrollo de la historia de José, pues nos vamos a mirar otros detalles más que no podremos dejar pasar por alto, otras comparaciones que encontramos entre la vida de José y nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a mirarlas así rápidamente. Permítame compartirlas con ustedes, estas comparaciones que encontramos entre José y la vida de Cristo, sin querer decir una vez más que José haya sido tipo de Cristo. No era tipo de Cristo, aunque había varios paralelismos. Uno de esos es que José fue enviado a sus hermanos. ¿Se acuerdan? Cuando Jacob le dijo, oiga, estos chinos nada que aparecen, vaya a darse una vueltica y mira a ver qué pasó con sus hermanos. Y fue cuando él llegó allá donde sus hermanos, y sus hermanos lo vendieron a Egipto. Sin embargo, José fue enviado a sus hermanos, lo mismo que el Señor Jesucristo fue enviado a sus hermanos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que en Juan 1:11 dice a lo suyo, a sus hermanos, al pueblo judío, a lo suyo, al pueblo judío vino y los suyos no lo recibieron. Entonces mire que así como José fue enviado a sus hermanos, el Señor Jesucristo fue enviado a sus hermanos, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro paralelismo, José fue odiado por sus mismos hermanos sin motivo, y eso es lo que el Señor Jesús también dijo de sí mismo: me odiaron sin causa me aborrecieron. El mismo Señor también pasó por esa situación de ser aborrecido por su mismo pueblo, de ser aborrecido por sus mismos hermanos, así como el mismo Señor Jesucristo dijo: mi pueblo, mis hermanos me han aborrecido, lo mismo que los hermanos de José habían aborrecido a José. ¿Sí nota que vamos notando algunos paralelismos? José fue vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos, y el Señor Jesucristo fue vendido por uno de sus propios hermanos, el más allegado de todos. Ya habíamos dicho en días anteriores que en la cultura judía, cuando estaban participando de una cena, si habían invitados, el anfitrión de la cena, ¿qué hacía? Mojaba el pedazo de pan en el plato y se lo daba a la persona más importante de esa reunión, es decir, al invitado de honor. Y cuando Jesús hace esto, Jesús moja el pan y se lo da a Judas. ¿Sí nota? Entonces, no solamente eso, sino que también cuando Judas llega allí al Getsemaní, al huerto de Getsemaní, donde Jesús está orando, cuando lo va a entregar, el mismo Señor le dice a Judas: amigo, lo que has de hacer, hágalo a ver pronto. Entonces mire que José fue vendido por sus propios hermanos, por su propia sangre, y el Señor Jesucristo fue vendido por uno de sus propios allegados, de los más allegados de él. ¿Qué nota? Qué tremendo eso. Lo otro que notamos acá es que José fue vendido por 20 piezas de plata y el Señor fue vendido por 30 piezas de plata. Los textos no nos dicen que si sería por la inflación o qué, pero lo cierto fue que hay un paralelismo ahí. José vendido por 20 piezas de plata y el Señor vendido por 30 piezas de plata. Otro paralelismo que encontramos es que los hermanos de José conspiraron para matarlo y los hermanos de Jesús conspiraron también para matarlo. Es decir, el pueblo judío entregó en manos de Pilato a Jesús para que lo mataran, y Jesús mismo inclusive dio parte de eso. Dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y lo matarán, pero al tercer día resucitará, dando a entender de que su mismo pueblo, sus mismos hermanos lo entregarían, conspirarían contra él para matarlo. Entonces, sí, que hay algunos paralelismos entre la vida de José y la vida de Jesús, sin querer decir que sea un tipo, que José no es tipo de Cristo. Así que otro paralelismo que encontramos acá es que José fue colocado en un pozo para él iba
para un lugar donde él iría después de allí a la muerte. Recordemos que José fue colocado en la cisterna, donde de allí, pues prácticamente sus hermanos estaban maquinando matarlo. El Señor Jesucristo fue colocado en una cruz y crucificado. José fue quitado fuera del pozo. El Señor Jesús fue resucitado de los muertos al tercer día y quitado también de la cruz. José fue quitado, José obedeció a su padre. Otro paralelismo. El Señor Jesús obedeció a su padre de tal manera que pudo decir que él hacía siempre lo que el Padre le agradaba. Otro paralelismo, vea que hay varios. El padre de José le envió a buscar a sus hermanos y las escrituras nos dicen que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre cuando vino a este mundo a buscar a sus hermanos. ¿Sí nota? Otro paralelismo, dice, José fue objeto de la burla de sus hermanos. Cuando le vieron venir dijeron, ahí viene el soñador. Y el Señor Jesús recibió la burla de sus propios hermanos. Cuando estaba colgado en la cruz dijeron, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Otro paralelismo, dice, los hermanos se negaron a recibir a José. No lo querían recibir. ¿A qué vienes? Y los hermanos del Señor Jesús, los judíos, también se negaron a recibirlo. Otro, ellos celebraron consultas para matar a José. Y las escrituras nos dicen que celebraron consultas para tramar la muerte de Jesús. Si nota que hay varios paralelismos. Otro, la túnica de José fue devuelta a su padre manchada con sangre. La túnica del Señor Jesús le fue quitada y echaron suerte sobre ella. ¿Sí? Otro paralelismo entre la vida de José y la vida de Jesús. Después de que José fue vendido y llevado a Egipto, se le perdió de vista por muchos años, o sea, no se volvió a hablar de él. Antes de ascender a los cielos, Cristo le dijo a sus discípulos que no lo verían más, sino hasta su segunda o hasta su venida. José fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, pero resistió. El Señor Jesús fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y venció. ¿Sí nota? José se convirtió en el salvador del mundo desde su tiempo. Había una hambruna y el Señor lo usó para bien, en este sentido físico, pues le salvó de muerte por el hambre en Egipto. Ahora el Señor Jesús es en todos los sentidos el salvador del mundo. José fue el salvador del mundo de su entonces, físicamente. El Señor Jesús en todos los sentidos es el salvador del mundo espiritualmente. José fue odiado por sus hermanos y ellos le entregaron a los gentiles. No pudo defenderse y fue acusado injustamente. El Señor Jesús también fue entregado por los suyos y los dirigentes religiosos, quienes a su vez le entregaron a los gentiles, y él era inocente. ¿Sí nota? Un juicio amañado que hicieron contra el Señor Jesús. Pilato no creyó la acusación presentada contra el Señor Jesús y le encontró inocente. Sin embargo, le azotó y José tuvo que sufrir, aunque Potifar probablemente sabía que él también era inocente. Potifar tuvo que salvaguardar su responsabilidad frente al faraón, así como Pilato también salvaguardó la suya frente al César, frente al Imperio Romano. José se ganó el favor del carcelero y en el caso de Jesús, el centurión romano dijo de él, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Otro más, José fue contado con los transgresores, lo pusieron en una cárcel. En la cárcel él fue una bendición para el copero y en un juicio para el panadero. El Señor Jesús fue crucificado entre dos ladrones, uno de ellos fue juzgado y el otro bendecido con la salvación. Si notan estos paralelismos y podremos encontrar otros más. Yo simplemente le compartí estos 20 paralelismos entre la vida de José y la vida de Jesús, sin querer decir una vez más que José sea tipo de Cristo, no lo es. Así que en este capítulo que estamos comenzando a ver, o vamos a ver,
¿Por qué la voluntad de Dios era que José estuviese durante aquel tiempo en la cárcel? Como bien decíamos hace un momento, no fue casualidad que al copero se le haya olvidado recomendar a José para que también lo sacaran de la cárcel. No fue casualidad, Dios estaba en el asunto. Dios permitió que José necesitaba pasar un tiempo más allí. Así que podríamos preguntar, ¿y por qué? Así como el Señor tal vez permite también que a veces nuestras penurias se prolonguen. ¿No se ha preguntado usted? ¿Y por qué tanto sufro? ¿Y por qué sufro tanto en esta vida? Y nada que el Señor se manifiesta. Y nada que el Señor se deja ver. Y nada que el Señor obra. ¿Qué pasará? ¿Por qué? Algo estará haciendo el Señor. Algo estará haciendo el Señor todavía. Por eso le ha prolongado esa situación que usted está viviendo. Aunque usted tal vez no lo entiende, ni yo tampoco lo entienda, dice, pero ¿por qué otros sí, en menos de nada, y por qué yo no, que estoy pasando por la misma situación? ¿Por qué? ¿Qué será? Pues hermano, mira que aquí José podría decir, miren que este copero no estuvo aquí sino unos días, salió, y eso que también era culpable, aunque la Biblia no nos dice cuál era la culpa de ese copero, qué fue lo que hicieron. Sin embargo, lo dejaron salir, pero José tenía que permanecer ahí. Pues era propósito de Dios, así como es propósito de Dios que usted siga padeciendo lo que está padeciendo. En el tiempo de Dios es que obra, en su sabiduría, aunque nosotros somos ansiosos, queremos ya rápido, Señor, muévase, ya no más, ya no me haga sufrir más, Señor, rápido, muévase, interviene en mi vida. Hermano, el Señor nos da hasta donde el Señor nos sube y aumenta el calor del horno, hasta donde Él ve que lo necesitamos. Y hay que ser sensibles a eso. Es en el tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos. Así que este primer párrafo contiene aquí, como relato, que José interpretó, óigame bien, los sueños del copero y del panadero. Dice el versículo 1, que aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron. Dice que delinquieron, es el único detalle que nos da, pero no nos dice qué fue lo que hicieron. Delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en prisión. Notemos aquí un detalle. Aquí estos dos están prisioneros, pero el capitán de la cárcel pone a José a que le sirva a esos dos coperos, ¿sí nota? O al copero y al panadero, cosas de ese tipo. Aquella situación no constituía ya lo dije, una mera casualidad. No era una casualidad. Y este incidente aquí se nos revela, o nos revela la posición arbitraria y dictatorial, digámoslo así, y no sabemos qué habría hecho el panadero, no lo sabemos. A lo mejor se le quemó el pan, se le quemaron las tostadas y por eso lo echaron a la cárcel. No nos dice la Biblia. Por algún capricho de estos, el faraón simplemente lo puso en la cárcel. ¿Y qué habría hecho el copero? Quizás estaba trayendo un vaso de vino al faraón y de pronto se tropezó y le manchó la túnica, le manchó el vestido y a la cárcel, vaya. No sabemos tampoco, lo único que dice fue que delinquieron contra faraón. De pronto se le derramó el vino en la alfombra persa y la manchó, no sabemos. Lo cierto es que dice el texto, solamente nos dice que delinquieron. No se nos dan los motivos, no se nos dan los detalles, pero allí fueron a parar. Estos dos servidores de Faraón, y una vez más, no era casualidad. No fue casualidad que estos dos personajes hubieran ido a la cárcel y precisamente hubiesen tenido un encuentro con José y hubiese sucedido lo que pasó en la vida de José y él les hubiese interpretado estos sueños. No es casualidad. Dios está detrás de todo este asunto y lo vamos a ir viendo por qué. Allí estaban, en el mismo lugar que José, quien ocupaba aún en la prisión una buena posición porque donde quiera que él fuera, su capacidad era reconocida. Es decir, había una gracia especial de Dios sobre él, que todo lo que José hacía
el Señor lo prosperaba. Dice el versículo 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Sí nota? José de una vez se pone a disposición. José era optimista, era brillante, perspicaz, digamos, se dio cuenta de la situación que estaban viviendo estos dos presos, estos dos funcionarios de Faraón, y les vio sus rostros que estaban preocupados, tristes. Inmediatamente los puso a hablar. Ellos le hubieran podido decir, ¿y a usted qué? ¿Qué le interesa a usted qué nos pasa a nosotros? Le hubieran podido decir, pero mire cómo la gracia del Señor y la intervención divina estaba en el asunto. Así que observamos que José hace algo aquí muy especial. Le atribuye a Dios la gloria y el mérito, reconociendo que la sabiduría para tratar ese asunto, para interpretar ese sueño, vendría y provenía únicamente de Dios. Esto es interesante, como José mismo aquí pone, es decir, glorifica el nombre del Señor. Dice, ¿por qué se parecen hoy mal? Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, yo soy intérprete de sueños, cuénteme a ver, yo le acabo de interpretar el sueño, el que sea, tráigamelo a ver. No, ¿qué dijo José? ¿No son de Dios? ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. O sea que como dijo el apóstol Pablo, si algo soy, soy por la gracia de Dios. Y si algo he hecho, es por la gracia de Dios. Que no se nos olvide ese detalle. Estos ejemplos, o mejor, más adelante en nuestras propias Biblias, encontramos a otro joven también, llamado Daniel, que en la corte de Babilonia actuó de la misma manera. Es de Dios el dar, el interpretar los sueños, mi querido Nabucodonosor. Si quiere yo le interpreto los sueños, pero es de Dios dar, lo que Dios diga, eso será. ¿Sí nota? Entonces, estos ejemplos nos advierten sobre cómo debemos reconocer y honrar la intervención de Dios a favor nuestro y a favor de otros de muchas y diversas maneras. La gloria siempre será para el Señor. Siempre, siempre es para el Señor. Si nosotros estamos buscando gloria aquí en la tierra, pues los hombres nos glorifican, pero cuando lleguemos al cielo no esperemos que Dios nos glorifique, porque lo primero que va a decir el Señor, pero ya lo glorificaron allá en la tierra, entonces venga aquí a pedir gloria. ¿Se me hago entender? Porque a veces nosotros, sí, mire lo que hice, pum, por Facebook Live, mire lo que hicimos, pum, allá, para que todo el mundo vea y conozca lo que hicimos, hermano. Que sea la gloria para el Señor, que sea el Señor quien se lleve la gloria, eso no se nos debe olvidar ese detalle. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño y a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Es interesante aquí observar cómo Dios utilizó esos sueños en el Antiguo Testamento y no lo vemos actuar en el Nuevo de la misma manera. No por sueños, porque ya no era necesario. El plan de Dios para la salvación del hombre se había hecho realidad ya en Cristo. Y en el conjunto de las Sagradas Escrituras ya estaba completo. Por eso hemos dicho en otros momentos que todos los eventos del Antiguo Testamento son la preparación para la venida del Redentor. Pero en aquellos tiempos antiguos, Dios habló por medio de sueños, empleando símbolos comprensibles inclusive
para las personas. El copero podía entender todo lo relacionado con el servicio del vino a Faraón, como en este caso dice, acuérdate pues de mí, le dice José, cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en esta cárcel. Así que, como José fue capaz de interpretar aquel sueño y le prometió al copero que sería restaurado a su servicio dentro de 3 días, le rogó que se acordara de él, presentando a Faraón ese argumento sobre lo que había pasado en la cárcel, sobre esa experiencia. Aunque el texto no nos dice, el copero probablemente le prometió a José ocuparse del asunto, no sabemos, el texto no nos dice que el copero le haya dicho, bueno, sí, no lo olvidaré, no nos dice nada. Y dice el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Vemos que en el caso del panadero se utilizan también símbolos significativos, propios de la profesión del panadero, que podían también entender muy bien. Es decir, los sueños ellos los podían comprender, los podían entender, tenían algún significado con la labor que ellos ejercían. José interpreta su sueño, pero advirtiéndole que no sería favorable para él, que dentro de 3 días sería quitado de allí y que sería ahorcado. Esa era la interpretación, es decir, José fue abierto y sincero y dio el mensaje que Dios le había mandado dar, no lo cambió. A veces los mensajes son fuertes, pero toca darlos. A veces los mensajes vienen, a veces no es fácil exhortar, pero toca exhortar, porque hermano, el mensaje de Dios hay que darlo como Dios lo da, no hay que cambiarlo, ni pañetarlo, ni tratar de suavizarlo para que la persona no se ofenda. ¿Por qué el pecador hoy no reconoce que es pecador? ¿Por qué la gente no se quiere volver a Cristo? Porque es que nosotros no estamos predicando el evangelio de la cruz. Estamos predicando otro evangelio. Los 3 caminos para tener un hogar exitoso, los 4 caminos para tener éxito en la vida, actitud positiva y todo esto que le vaya bien, y venga Cristo y verá que sus problemas se van a acabar, y cómo evitar los problemas de no sé qué, y cómo evitar los problemas en el hogar, y cómo evitar los problemas de no sé qué, y los 4 pasos para sanidad. Y eso es lo que predicamos nosotros, todas esas tonteras, perdónenme la expresión, y nosotros no estamos predicando sobre el pecado. Entonces el pecador, cuando se le predica eso, ¿qué dice el pecador? Dice, no, yo no soy pecador. Pecado es robar y matar, y yo no he matado ni he robado a nadie, así que yo soy bien, yo no necesito ese Dios. Y a veces nosotros, cuando contamos nuestro testimonio de cómo éramos y cómo el Señor nos alcanzó, entonces ¿sabe qué nos dicen? Es que usted sí lo necesitaba, usted sí, porque usted era terrible, yo no, porque la gente no tiene conciencia del pecado, hermano. La gente hay que predicarle la Biblia, la palabra, y eso duele. Confrontarlos con el pecado para que el pecador sienta, perciba que es pecador, para que el Espíritu Santo lo convenza. Si nosotros no predicamos el evangelio de Cristo, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y le damos una chocolatina. Pues ¿qué va a decir la gente? Uy, Cristo me ama, me mandó chocolates. Hermano, Dios nos ayude. El cumplimiento de estos sueños, ¿qué pasó? Al tercer día, que era el día, verso 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos los sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. ¡Pobre José! ¡Qué situación! Era realmente difícil la situación de José. Echado al olvido. ¡Qué tremendo! Podríamos decir el José de malas. Oiga, que nada se ganaba, todas le salían mal.
Pero lo cierto es que detrás de eso estaba el Señor. Aquí le vemos no solo convertido en un esclavo, sino que también un prisionero encarcelado, bajo falsas acusaciones, como si fuese culpable de un crimen que no cometió. El propósito de Potifar era echarlo al olvido también. Era una manera de encubrir el escándalo ocurrido en su propia casa. Y José estaba pagando por todo ello. Estaba pagando todos los platos rotos de los errores de otros. Humanamente hablando aquí, hago la claridad, humanamente hablando aquí, la única esperanza de José era que el copero se acordara de él. Era humanamente hablando. Pero ya hemos dicho, hemos hecho la claridad que detrás de todo el asunto está el Señor. A veces hay cosas que uno no puede entender. Pero ¿por qué si yo oro más? ¿Por qué si ahora a esa oración le metí ayunito a ver si de pronto lo remacho más y nada? A veces hacemos cosas de ese tipo. Oramos por una situación y como Dios no responde, entonces le metemos ayunito, a ver si de pronto con el ayunito, de pronto ahí sí el Señor, hermano, por más que usted ore o no ore, hermano, el Señor cumple su propósito. Así de sencillo, es porque es por gracia, no por lo que nosotros hagamos para el Señor. Y no quiere decir con esto que no hay que orar y que no hay que ayunar, por supuesto que sí, pero eso no es el raspa y gana para torcer el brazo a favor nuestro al Señor. Decirle, bueno, Señor, ahí lo llevo, no, Señor, yo veré. No, hermano querido. Así que humanamente hablando, pues la esperanza que tenía José era en el copero. Dijo, no, que no se le vaya a olvidar, que no se le... Y sin modo de WhatsApp para estarle recordando, mandando un mensaje, un chat, para recordarle al hombre que por favor no se le olvidara. Así que esa habría sido una forma ideal para exponer su caso ante el soberano faraón. Pero el copero seguramente estaba tan feliz por haber recuperado su antigua posición y el favor de faraón de nuevo de volverlo a reintegrar a su puesto, que definitivamente se olvidó de José, se olvidó del hombre. Y es que Dios quería dejarle a José en la prisión por otro poquito más, por otro momentico más, así como Dios permite que usted siga con esa enfermedad otro poquito más, con esa situación otro poquito más, con esa lucha que está viviendo otro poquito más. A veces el Señor hacía así, hasta que el Señor sea el tiempo del Señor. Es en el tiempo y en la sabiduría del Señor que el Señor obra. Y es difícil esperar. Qué difícil esperar en el tiempo del Señor. Es difícil. Y aquí, una vez más, el Señor está detrás de todo el asunto. Él está moviendo todas las bambalinas, por decirlo así de alguna manera, en la vida de José. Al Señor no se le ha salido la vida de José de las manos. Es decir, aquí el Señor quería dejarlo allí otro poquito más a José en la cárcel, porque supongamos que el copero se acuerda de este asunto, y supongamos que va y le dice a Faraón, Faraón, mi eminencia, con todo respeto, permítame dirijo unas palabras a usted, a su personalidad. Hay un prisionero en la cárcel que es inocente. No debería estar allí porque ha sido acusado con falsedades. Él fue el que interpretó mi sueño y yo aparecía en ese sueño. Y Faraón, y aparecía usted y que usted me restituía a esta libertad y a este puesto que estoy otra vez recuperando. Imaginémonos que aquí se hubiese puesto el copero a decirle todo eso a Faraón. Imaginémonos, pensemos que sí. Supongamos también que en consecuencia el faraón le hubiera permitido salir en libertad a José, que hubiera dicho, ¿qué va? Bueno, entonces vamos a sacar a José de la cárcel. ¿Qué habría sucedido? ¿Qué habría sucedido? Pues que él habría regresado, José habría regresado de nuevo a su hogar. ¿A dónde? A Canaán. Justo en el momento en que Faraón le necesitaría para interpretar más adelante su propio sueño. ¿Sí me van a entender? ¿Sí ya vamos agarrando? El Señor necesitaba tener a José ahí otros días más, porque Faraón más adelante lo iría a necesitar para interpretar su propio sueño. Más adelante vamos a ver el relato cuando Faraón ve que las espigas, que las vacas flacas, las vacas gordas y todo este sueño, y no hay quien interprete, y ya dicen, por ahí hay uno en la cárcel llamado José, y dice, tráigamelo a ver. ¿Sí nota cómo el Señor lleva el asunto? Aleluya.
Cómo el Señor, hermano, tiene las riendas de todo, hermano. No se afane, no se preocupe, no se desespere. El Señor tiene las riendas de todo, hermano. Si el copero se acuerda de lo que José le hubiese dicho y Faraón muy seguramente lo hubiera soltado a José, José hubiese arrancado para Canaán, para su casa, para su tierra. Pero Faraón más adelante necesitaría de José mismo para que José le interpretara su propio sueño. ¿Cómo opera el Señor? A veces hay cosas que uno no entiende, pero ¿qué pasó aquí? Así que está claro que Dios deseaba mantener a José cerca, allí en la prisión, que era el lugar adecuado para esto, ya que el faraón podría alcanzarle y localizarle cuando el mismo faraón más adelantico lo va a necesitar. Más adelante lo va a necesitar. Y a pesar del desaliento, a pesar del desánimo, a pesar de la frustración de José, José creyó que Dios estaba actuando en su vida. Espero que usted crea que Dios está actuando en su vida. Que yo crea que Dios está actuando en mi vida. Aleluya. A pesar de que no se vea nada. A pesar de que nos echen al olvido. Las EPS, los familiares, los amigos, todo el mundo nos echa al olvido. Pero hermano, el Señor tiene todo en su control. A pesar de todo, su fe estaba produciendo frutos evidentes, hermano querido. Él era fiel en todas las relaciones de su vida. Había sido fiel a Potifar, en la prisión había sido fiel al carcelero, fue fiel a Dios, atribuyéndole en todo momento el mérito y la gloria. Pronto veremos que José va a ser fiel ahora a Faraón. Y más adelante sería también fiel aún a sus propios hermanos que lo habían puesto allí. Es que la fe de José, óigame bien, la fe de José fue la que lo hizo fiel. Y José era de esa clase de persona, fiel en todo el asunto de la vida, porque José sabía en quién había creído. ¡Qué tremendo! Su fe le transformó en esa persona, en una persona fiel. También le dio una perspectiva optimista de la vida, incluso bajo todas las pruebas que estaba viviendo José, sobre todas las tentaciones. Fue su fe la que le proporcionó esa sensibilidad para poder discernir los asuntos de Dios, una actitud amable, comprensiva inclusive hacia los demás. Miren qué tremendo es. Observamos su bondad para con el copero y el panadero. Y en esto también podríamos decir que es tipo o no es tipo, sino hay otro símil comparado con la vida del Señor Jesús, que cuando veía a las multitudes sentía compasión por ellas, no así sus discípulos, que sus discípulos dijeron: Señor, despáchenos para la casa, que vayan y compren pan allá si tienen mucha hambre. Pero el Señor dijo: no, aliméntenlos ustedes. Observemos esa bondad de José para con el copero, para con el panadero. Más tarde en este relato histórico veremos su benevolencia ante sus propios hermanos. Y otra cosa que su fe logró fue convertirle en el hombre muy humilde, y le atribuyó a Dios todo el mérito de todos sus éxitos, digámoslo así. Los éxitos de José. ¿Sí notan? Se los atribuyó al Señor. ¡Qué personaje más maravilloso! ¿Y quién fue el responsable de todo esto? ¿Quién hizo todo esto en la vida de José? Pues bueno, Dios mismo. Y él creyó en el Dios que podría transformar su situación en medio de las adversidades. Él creyó en Dios, como también su propio bisabuelo. ¿Quién era el bisabuelo de José? Abraham había también creído, y su carácter y sus actitudes eran el fruto producido por esa fe en su propia vida, y quedó plasmado en el libro de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Y hablando de José dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire que José tenía clara la promesa que Dios le había hecho a su propio bisabuelo unos años más atrás, donde le dijo: haré de ti una gran nación y van a ser esclavos en tierra extraña, pero cuando llegue el momento yo mismo los voy a sacar de allí.
Y José tenía claro eso. José tenía claridad de esa promesa. Y el autor del libro de los Hebreos lo dejó registrado en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea que también sacara sus huesitos. Qué tremendo eso. Esta historia también tiene un mensaje para nosotros. ¿Hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Qué afectos o qué efectos ha producido nuestra fe en Dios? ¿Qué efecto? Solamente pensamos en un Dios bonachón, un Dios que, como dicen por ahí, raspa y gana, un Dios milagrero, que yo me acerco a Él creyendo que lo que yo le pida, lo que yo quiera, lo pido y lo obtengo. ¿Hasta dónde va nuestra fe? ¿Qué alcanza? ¿Nuestra fe realmente ha transformado nuestra manera de vivir? ¿Será que sí? Porque si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y si la palabra de Dios está produciendo fe en nuestras vidas, esa fe tiene que causar una transformación en el creyente. Un hombre de fe no es aquel que simplemente ora, no es aquel que simplemente dice, sí, yo espero en Dios. Un hombre de fe demuestra con su vida acciones de fe. Más adelante lo va a decir allá Santiago. Dice, usted me dice que tiene fe, muéstreme su fe por las obras. Muéstreme esa fe por las obras. Es decir, muéstreme la evidencia de que es un hombre o una mujer de fe. No es solamente hablar de fe, porque hablar de fe es fácil. Pero la fe que agrada a Dios, la fe que no ve nada, la fe que no espera el fruto, sino que se pone en quien produce el fruto, es diferente. Es diferente. Tener fe es inclusive, óigame bien lo que voy a decir, tener fe es inclusive morir esperando y sin ver nada. Tener fe es morir esperando sin ver nada. Hasta allá va su fe. Hasta allá alcanza su fe. O su fe es que ahorita el 19 sube mi candidato preferido y ahora Colombia para Cristo, ¿sí? Que nuestra fe trascienda esta temporalidad. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? Que mi candidato suba y Colombia para Cristo. Yo espero a Cristo. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quieres ver tú que no ves? Ay, que el año entrante me suban el sueldo. Yo espero un día ver a Cristo. Porque Juan dijo, ahora, ahoritica, somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Que tu fe trascienda, que tu fe transforme tu vida y la de los demás, como lo hizo en el caso de José. Qué tremendo personaje, maravilloso personaje. Cómo a pesar de tantas circunstancias, siguió confiando en Dios y vio la gloria de Dios. Y Dios lo pudo usar en su momento, en su tiempo, en su época, en su contexto, para bendecir a tanta gente. Más adelante lo vamos a ver. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Ayúdenos realmente, bendito Señor, a ser no solamente una comunidad de fe, en el mero sentido de la palabra, sino que realmente esa fe, bendito Señor, marque, Señor, coloque marcas en nuestro cuerpo, coloque marcas en nuestra vida. Que verdaderamente, bendito Señor, Dios de la gloria, nuestra fe trascienda. De hecho, tú dijiste, Señor, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe? Tú no dijiste nada más. Tú no dijiste, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará a los cristianos con 4 casas, 5 carros y avión y yate? No, tú dijiste, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Y Señor de la gloria, y como bien diría Juan, muchos se van a apostatar de la fe, muchos la van a negar, muchos la van a sacar, la van a dejar de lado.
Es la certeza, y porque tú mismo dijiste, Señor de la gloria, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y que por la fe nosotros sabemos y entendemos que todo lo que existe fue hecho de lo que no era. Señor de la gloria, las cuestiones de Dios, hay dos caminos. O lo creemos por la fe o lo cuestionamos. No hay otro camino. El ser humano elige. El ser humano elige en cuanto a los asuntos de Dios. O yo lo creo por la fe o simplemente lo cuestiono. Y tú eliges en esta noche que me escuchas. La decisión es tuya. Yo no te voy a forzar a nada. La decisión es tuya. Tú decides. O crees por la fe la Biblia o la cuestionas. Pero ten por cierto que así nos hizo el Señor, libres moralmente, pero también libres, o mejor, responsables moralmente. Y un día tendremos que dar cuenta de qué decisiones tomamos con esa libertad. Señor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Las mejores. Las que tomó José. José, a pesar de todas esas situaciones que vivió, Señor, no quitó la mirada de ti. No la quitó. ¿Cómo lo sabemos? Porque en medio de los problemas, él podía decir lo que Dios diga, lo que Dios determine. Mi querido copero, mi querido panadero, yo les voy a interpretar los sueños, pero es lo que Dios diga, no lo que yo diga. Ahí vemos a un José que tenía fe, un hombre que tenía una convicción clara en quién era en Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener identidad. A tener una identidad contigo, bendito Señor, que tengamos claridad y convicción quiénes somos en Cristo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Y oro por todos aquellos que no te conocen. Oro por todos aquellos que no han tenido esas experiencias de fe. La primera experiencia de un hombre de fe la viene a través de su salvación, a través del perdón de pecados. La primera experiencia de fe, la primera oportunidad de acercarse a un Dios perdonador, amoroso y misericordioso es a través de los ojos de la fe, creyendo que Cristo murió por mis pecados, recibiendo, o mejor, arrepintiéndome de ellos y recibiendo por esa fe al Hijo de Dios como mi Señor y como mi Salvador, y caminando en esta carrera de la fe hasta cuando Cristo venga o hasta cuando el Señor, si así lo determina, tenga que partir de esta temporalidad. Ayúdanos, Señor. Oro por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, de estudio, por esta humanidad que, Señor de la gloria, están a una palabra sencilla, pero tan profunda de llegar a ti. La palabra fe. Fe. Eso es lo que acercará a las personas a ti, bendito Señor. Pero no es una fe intelectual. No es una fe sensorial, es una fe real. Señor, ayuda a esta humanidad. Espíritu de Dios, convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo. Un abracito para todos. Que descansen. Chao. Bendiciones.